salimos de un piso en el que cada habitación era un departamento. Yo tenía 39 años, 2 hijos de 8 y 6 y una niña de 1 año. Y dejábamos los trabajos cómodos que teníamos en empresas consolidadas y lo dejábamos por un PowerPoint apoyado por una hoja Excel. Nosotros estábamos trabajando en ese sector y entonces la oportunidad de mercado era muy evidente para llevar la cerradura electrónica más allá del ambiente protegido que tenía hasta ese momento, que eran los hoteles. Una de las claves sería, por ejemplo, esa de que los socios que han ido entrando aportaban algo más que capital. Sí, Smart Money, siempre tiene que ser. No somos una empresa que coleccionamos marcas, ni compramos participación de mercado cuando vamos al inorgánico. Lo que buscamos son sinergias, siempre sinergias. ¿Por qué y cuántos sois en Salto? 1.700 personas. ¿Pero visualizabais ser una empresa tan grande desde el principio? Jamás, nunca. Se han quedado pequeños los planes de negocio. Absolutamente. Lo que había era un movimiento de subcontratar, de llevarte fuera a países de bajo coste la fabricación. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Nosotros este año fabricaremos más de 1 millón de cerraduras, que se están instalando básicamente en 12 de segmentos importantes. El acercamiento, la estrategia de marketing que tienes cada uno es radicalmente diferente. Por eso tenemos gente que es aséptica de producto y que sabe de cliente. Tenemos gente que es aséptica de cliente y que sabe de producto. Y la magia está en dónde se encuentran. Cuando fui a Salto, esa combinación entre esfuerzo, exigencia y bienestar y que la gente estuviera a gusto, me llamó la atención. Tiene un riesgo, ¿eh? ¿Qué riesgo? La autocomplacencia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Voz Directiva. En el episodio de hoy tenemos a Javier Roquero. Acabamos de grabar con él y la verdad es que ha sido un episodio espectacular que os recomiendo desde el principio hasta el final. Él es empresario, es emprendedor, ha pasado de una empresa de facturar 0 a 400, casi 450 millones, de un piso en un pueblo de Euskadi con 6 personas a 1.700 personas, de una empresa a 55. Nos cuenta todos los secretos o todo el proceso que ha vivido, toda la parte esa de dar en la tecla del mercado, pero luego trabajo duro, buscar la máxima eficiencia, cómo han crecido ese proceso de comprar empresas o crecer orgánicamente, un poco las claves que hay que tener en cuenta ahí. Y luego hemos hablado, por supuesto, de 2 apuestas claves de esta empresa que es absolutamente referente en esto que os voy a decir, que es la apuesta por las personas, la cultura y la implicación y el impacto social. Nos cuenta qué hacen, por qué lo hacen y la verdad es que es algo que se puede aplicar por parte de cualquier directivo, empresario, cualquier empresa. Nos cuenta claves prácticas, mensajes muy inspiradores y terminamos con la parte del legado, porque él al final, ahora ya lo veréis, pero está dejando lo que ha sido su hijo, la empresa, implicándose en un proyecto nuevo y nos da unas claves que a mí me han dejado impresionado. Así que nada, os invito a verlo y que dejéis comentarios, le deis like por supuesto y lo compartáis con las personas a las que creáis que le puede gustar, que seguro que son muchas. Javier Roquero, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradable, muy bien. Bueno, estamos muy contentos de que hayas venido a participar a La Voz Directiva. Además, eres un seguidor de nuestro canal, según nos comentaste también. Y especialmente agradecidos porque lo haces después de un gran viaje que acabas de hacer ahora al Kilimanjaro, que luego hablaremos de eso. Pero estamos aquí para hablar un poco de todo el viaje profesional que has tenido hasta ahora y que estás teniendo y todos los aprendizajes que cualquiera puede sacar, que son muchísimos. Y antes de nada vamos a empezar como siempre con la pregunta que ya sabes, la pregunta de rigor con la que empezamos siempre los episodios en La Voz Directiva, que es ¿quién es Javier Roquero? ¿Qué haces y por qué haces lo que haces? Vale, Javier Roquero, ¿quién es? ¿Primera persona, tercera persona? No, mejor primera persona. Primera persona. Soy. Creo que soy una persona activa, una persona que ha tenido mucha suerte en la vida, que ha trabajado mucho y que le gustan los retos, los proyectos y que quizás lo más importante, lo más interesante es la capacidad que he tenido para rodearme de gente mejor que yo. El equipo que hemos formado durante estos últimos 25 años
me supera en todas las capacidades que yo pueda tener y eso creo que es quizás mi mayor aportación y de lo que más orgulloso se siente Javier. Qué interesante. Pues me encanta porque siempre que hacemos últimamente las entrevistas y las personas que entrevistamos, cuando preguntamos quién eres, hacemos en tercera persona, pero bueno, es quién eres. Sí que es verdad que no empezamos por las etiquetas, porque podrías haber empezado por empresario, emprendedor, de salto, que ahora vamos a eso, pero me gusta cómo ya entras en la parte más humana, en la parte de qué es lo que te caracteriza como persona y no tanto pues esas etiquetas de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es lo que nos define. Yo además tuve la suerte de tener una extraordinaria educación. Yo lo que viví en mi casa me marcó mucho en sentido positivo y luego he tenido otra suerte enorme que es la de empezar a viajar muy pronto. Prácticamente desde los 18 o 19 años ya estuve fuera de casa. Todavía me acuerdo cuando yo estudié en la ESTE, lo que soy ADE, y pertenezco a la primera... la Universidad de Deusto, Deusto. Empresariales, ¿no? Vale. Y pertenezco a la primera promoción que tuvo la suerte de acudir a un programa Erasmus, que ni siquiera tenía el nombre de Erasmus en aquel momento. Pero ya desde los... Pero eso ya con 21... No, con 19. Con 19, 20, 17, fuimos en tercero o cuarto de carrera. Vale. Y a partir de ese momento, yo creo que la capacidad de absorber todo lo que veías fuera, que es continuo, en cada viaje que hago sigo aprendiendo todavía, esa capacidad de estar con la mente abierta para adaptarte y para recoger todos los inputs de los sitios a los que viajas, eso creo que me ha marcado muchísimo en mi vida. Qué interesante. Yo muchas veces no sé cómo definirte, me refiero de la parte de, no sé si te defines tú como empresario, como emprendedor, porque has cofundado Salto, ¿no? Pero luego has sido el director general quien ha gestionado la empresa. ¿Tú cómo te defines? ¿Como empresario? ¿Como emprendedor? ¿Las dos? Yo creo que son las dos. En el momento en el que decides comenzar un proyecto desde cero, eres el emprendedor. En el momento en que decides invertir y jugarte tu propio patrimonio y poner todos los recursos en ese proyecto, eres empresario. Por lo tanto, yo diría que es las dos. De todas maneras, David, me preocupan muy poco las etiquetas y las definiciones. Yeah. Las definiciones, cada uno las entiende además de una manera diferente y lo que marca y lo que define a una persona es su trayectoria y lo que ha hecho y el legado que deja, ese tipo de cosas. Las definiciones, podemos entender diferentes cosas, ¿no? Empresario, emprendedor, las dos. Tengo connotaciones positivas relacionadas con las dos. Vale. No, porque hay gente, o sea, yo muchas veces entiendo el empresario como esa persona que gestiona la empresa, el emprendedor el que la crea, pero hay veces, como en tu caso, que la creas y la gestionas. Correcto. Entonces, hablando de la trayectoria, que efectivamente es lo importante y no tanto la etiqueta, ¿cómo nace Salto? Porque Salto es una empresa que muchos de los que nos estarán escuchando conocerán, otros no, pero es una empresa que a mí me parece un ejemplo admirable. Y vamos a ver ahora un poco números de cómo habéis crecido, porque naciste hace 20 años, fue un poco la fundación. 24. 24, vale. ¿Y cómo fue ese proceso de creación del año 2000. De la empresa? Agosto del 2000. Fuimos al notario. Sí. Salto nace por como muchas veces pasa, ¿no? por una serie de circunstancias que se juntan en el tiempo. Estamos hablando del año 2000, ¿y cuáles son esas circunstancias? Hay un momento en el que una serie de directivos que estamos trabajando en una empresa, sobre todo relacionados con una tecnología, que es la mecánica en los sistemas de cierre, pues vemos la oportunidad de llevar la electrónica a las cerraduras para conquistar o para llevar la cerradura electrónica más allá del ambiente protegido que tenía hasta ese momento, que eran los hoteles.
los hoteles, que es un tipo de producto muy, muy concreto, donde hay un servicio de mantenimiento, donde hay 10 aperturas diarias, donde hay poco vandalismo. Bueno, y ahí se había desarrollado durante los años 90, durante toda la década de los 90, una industria para cerradura electrónica para hoteles. Que son para las puertas de los hoteles para abrir. Correcto. Lo que te dan la tarjetita del hotel, ¿no? Correcto, antes era la tarjetita y ahora es ya pues, Bluetooth, radiofrecuencia, etc. Nuestro objetivo en ese momento, nuestra ilusión, era llevar ese producto fuera del ambiente hotelero, a cualquier otro tipo de edificio y a cualquier otro tipo de puerta. Eso exigía un producto diferente. ¿Y qué pasaba en el año 2000? Que había una miniaturización de la mecánica, aparecen las tarjetas inteligentes, es decir, hay una evolución tecnológica que es lo que hace que nos juntemos un grupo de media docena de personas y decidamos crear la empresa. Ese es un poco el origen. Y cuando decís, venga, vale, hemos identificado esta oportunidad de mercado, hemos visto que las cerraduras electrónicas las podemos llevar a otros mercados más allá de los hoteles. Correcto. ¿Cómo es ese paso? En el sentido de que, vale, esa media docena de personas decís, venga, queremos montarlo. ¿Qué hacéis? En ese momento que ya os convencéis entre vosotros de que, venga, vamos a dejarlo todo y vamos a lanzarnos a esto. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, ahí hay que asegurar cuando estás comenzando tienes que asegurar varios frentes. Está el frente financiero, el empezar con un cierto capital. ¿Que requería mucha inversión inicial? Empezamos con el equivalente a 1 millón de euros. Para poner en marcha una fábrica, una fábrica entera, 1 millón de euros. Lo que pasa es que ese capital inicial y las necesidades de caja del proyecto no fue suficiente el capital, con lo cual 2 años más tarde el proyecto iba bien. Porque necesitabais un desarrollo tecnológico. Claro. Todavía no podéis vender desde No salíamos el el primer día con el conjunto de la gama. Hubo que gestionar un periodo en el que estábamos promoviendo un producto que todavía no teníamos. Teníamos el comienzo de la gama, pero teníamos igual el 15-20%. Los primeros 3 años la promesa de producto y la oferta que hacíamos enganchaba, pero nos llevó más tiempo del esperado ese desarrollo. ¿Cuánto tardasteis hasta la primera venta? Pues agosto del 2000 es el notario y la primera venta es septiembre del 2001. Vale. Septiembre del 2001 es cuando ya salimos de un piso en el que estábamos, un piso que nos habían prestado en Irún, en el que cada habitación del piso era un departamento. Como el garaje de Silicon Valley y el piso de Irún, ¿no? Nosotros tenemos nosotros tenemos el piso y ellos tenían el garaje. Y de hecho la cocina era donde estaba el departamento de I+D. Y ahí estuvimos casi un año, hasta septiembre del 2001, que como digo nos fuimos a una nave alquilada de 600 metros cuadrados y ahí fabricamos la primera cerradura. Pero las ventas no cubrían todavía la magnitud del proyecto que queríamos. Claro. Y hubo que hacer... ¿6 personas en ese momento? Empezamos esas personas. De hecho, el día cuando nos vamos en septiembre a la nave alquilada, somos 16 personas. Vale. Bueno, en un año pasáis de 6 a 16. Sí, en un año pasamos de 6 a 16. Claro. Pero lo que pasa es que de 16 enseguida pasamos a 30, 40 y tuvimos que hacer una ampliación de capital. Hicimos un consejo en una bodega, en La Rioja, en Remeyuri, y todos los accionistas acudimos a la ampliación de capital. Fue un ejercicio de confianza en el proyecto. Y ahí la ampliación ¿En 2021? de capital, o sea, no, más tarde. La ampliación de capital fue en el 2003, 2004 y fue de 600.000 euros. Es decir, que todo el proyecto se ha fundado con un capital inicial de 1 millón más los 600.000 euros. Y todavía nos costó tener números positivos, todavía hasta el 2004-2005 no tuvimos. Y todavía tuvimos algún apretón financiero, se nos acabaron las líneas de crédito de la banca y hubo una institución financiera que nos ayudó con una línea de crédito. Casualidad, era mi hermana la directora. Y ya en el 2005-2006 ya fue cuando ya los números ya empezaron a... Ya empezaste a ser rentables. Correcto. Ahí en ese momento. Eso es. Vale. Y por ejemplo, a mí me parece curioso porque, claro, cuando hablamos de emprendimiento, igual muchas veces nos vamos a los jóvenes emprendedores, ¿no? Al Mark Zuckerberg con 20 años, 21, que monta Facebook, no lo era que sea. Caso.
Por eso que muchas veces yo creo que pone en valor también el emprendimiento de esas personas que ya tenéis un recorrido, una experiencia consolidada y decís, vamos a montar esto. Porque en ese momento, ¿qué edad media tendríais? Yo tenía 39 años y yo tenía en ese momento dos hijos de 8 y 6 y una niña de 1 año. Y dejábamos los trabajos cómodos que teníamos en empresas consolidadas y lo dejábamos por una hoja, por un PowerPoint apoyado por una hoja Excel. Y mucha confianza. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estábamos trabajando en ese sector y entonces la oportunidad de mercado era muy evidente, era terriblemente evidente. Y luego el desarrollo de producto, que vino a través de un desarrollo 100% propio, sin depender de ninguna tecnología externa. El equipo que teníamos de I+D era muy potente, el alineamiento, a mí me gustaría luego que me hagas esa pregunta, ¿cuál ha sido uno de los factores de éxito? El alineamiento de los intereses de los accionistas era absoluto, es absoluto y total. Entonces eso hace las cosas mucho más fáciles. Creo que lo he comentado alguna vez. En 24 o 25 años que tiene la empresa, no hemos votado nunca en el Consejo. No ha habido que acudir jamás a una votación. Siempre ha sido por consenso. Vale. Porque los accionistas inicialmente erais los que montasteis, los que apostasteis por el proyecto, pero luego entró más gente. Sí, la evolución del accionariado ha sido muy paralelo a la estrategia de la compañía. Año 2000, estamos el equipo fundador, pero tenemos la sensación en ese momento de que tenemos que tener una cierta rapidez en sacar el producto al mercado porque puede que haya productos alternativos, ofertas alternativas, o cuando nos vean las novedades y las características de nuestro producto. Eso hacía que tuviéramos que tener rapidez. Para tener rapidez tienes que tener distribución, es decir, tienes que tener un canal, y nosotros no teníamos canal. Entonces lo que hicimos fue canal de ventas, ¿no? Canal de ventas. Ponernos de acuerdo con una empresa austriaca que entró en el capital con una participación minoritaria, una participación del 25%, y el acuerdo era, ¿vale? Esta empresa entraba en el capital, pero esa empresa, que tenía mucha presencia muy importante en Centro Europa, abandonaba los productos comercializados que tenía y cogía nuestro producto para comercializar. Y ese ha sido un recorrido que hemos tenido con ellos durante 13 años. Y que más allá de dinero te está aportando una red comercial. Absolutamente. Aportó lo que tenía que aportar, lo mismo que habíamos aportado los demás, pero lo que aportaba, el valor de lo que aportaba era sobre todo la red comercial. O sea, una de las claves sería, por ejemplo, esa de que los socios que han ido entrando aportaban algo más que capital. Sí, el smart money. Siempre tiene que ser. Hombre, si tu única necesidad es financiación, de acuerdo. Pero incluso, aunque tu única necesidad sea financiación, el encontrar lo que los anglosajones llaman el smart money, es decir, el capital que va más allá del valor monetario y financiero de la aportación, eso es importantísimo. Una red de contactos o un canal de distribución. El que sea. Y así estuvimos durante 13 años con los austriacos, y es una colaboración que, de hecho, murió de éxito. Porque al grupo austriaco le fue también la comercialización de nuestro producto, que empezó a tener muchísima importancia dentro de su cuenta de resultados, y solamente tenían, digamos, un 25% en el proveedor, y hubo un momento en que ellos se plantearon estratégicamente que esa relación la tenían que consolidar, la tenían que hacer más sólida, ¿no? Hubo alguna conversación muy tímida sobre fusión, compra y demás. Nosotros confiábamos en nuestro proyecto, queríamos ser los que guían el proyecto, y de hecho ahí nos separamos, y hoy son competidores en una cierta gama. La relación con ellos es extraordinaria, y ahí fue cuando en el 2013 entró un fondo de inversión. Nosotros teníamos muy claro lo que buscábamos, y este fondo, pues lo que acabas de comentar, David, nos ofrecía no solamente, porque claro, para acabar la relación con la empresa austríaca tuvimos que comprar esas acciones y con un préstamo, y entonces el préstamo había que devolverlo, y entonces rápidamente teníamos que dar entrada a otra empresa. Estuvimos buscando otro socio industrial, la verdad es que lo buscamos, pero en algunos casos, si estaba muy cercano a nuestra actividad, teníamos el síndrome de Estocolmo, pues si están muy cercanos y van a vender lo nuestro, pues van a acabar también un día queriendo tener su propio producto. Y si estaban muy lejanos, decíamos, pues en realidad no aportan nada.
Y entonces fue cuando escribimos un documento interno de qué buscaríamos nosotros si un fondo de inversión entra, lo teníamos muy claro, y hicimos esa búsqueda y hubo un fondo que entró y entonces nos aportó no solamente la financiación, sino ya nos aportó, estamos hablando del 2013, nos aportó un rigor financiero, de consolidación, de reporting. Claro, porque crecisteis muy rápido y tenéis una serie de necesidades también de eso muy importantes. Y luego otra cosa, David, que era muy importante era, hasta ese momento, el consejo, estábamos los fundadores y esta empresa austríaca que lo que quería era un buen producto para revenderlo en sus mercados y sacar un margen. Pero no teníamos, más allá de los propios fundadores, no teníamos una persona en el consejo, una persona o personas que ocuparan el rol de consejero real, el que te tiene que cuestionar, te tiene que empujar, es alguien que está fuera, pero que tiene la capacidad de cuestionarte, y eso no lo teníamos. Y eso yo creo que los fondos nos lo han aportado. Y claro, el tema de los fondos siempre está muy bien conseguir dinero y conseguir smart money, pero cuando tienes también ese proyecto y esa confianza, que hay muchos proyectos que buscan, como muchos emprendedores, ¿no? que su fin es conseguir rondas de inversión, rondas de financiación también, sí, ¿no? para poder continuar, pero cuando no tienes un proyecto en el que realmente vas pivotando mucho, ¿no? En vuestro caso, disteis en la tecla de identificar esa necesidad de mercado, que yo creo que es la clave, y tener un producto que satisfacía esa necesidad, ¿no? Absolutamente. Y por ejemplo, aquí se habla mucho siempre de que en Euskadi, donde estamos, hemos estado orientados a producto, ¿no? A fabricar. Pero en vuestro caso, y me corrige si me equivoco, en vuestro caso yo creo que una de las teclas también ha sido no tanto orientaros al producto que teníais, sino a centraros en la necesidad que podía tener el mercado y adaptar vuestro producto a cada una de las necesidades, ¿no? Un enfoque más de marketing. Totalmente. Piensa que con lo que he dicho antes es que nosotros lo que detectábamos era una oportunidad de mercado. Y eso exigía un acercamiento y tener un proyecto muy basado en el mercado, porque se estaba creando en el mercado. Nosotros no sabíamos cuáles eran las exigencias, cuál iba a ser la especificación que iba a tener un aeropuerto o una residencia de estudiantes. Un aeropuerto lo que quiere es, normalmente un aeropuerto tiene se va construyendo en diferentes fases, y las diferentes fases llevan diferentes tipos de seguridad, de puertas y de control de accesos. Y las necesidades que tiene un aeropuerto, que es, oye, ¿hay alguien que me pueda hacer una cerradura y que lo pueda instalar en cualquiera de mis terminales, a pesar de que una se construyó hace 25 años y la otra la he construido el año pasado? Eso es una especificación que no la tiene una residencia de estudiantes o que no la tiene un coworking. Un coworking querrá otra cosa. Un coworking lo que quiere es un software que le permita un co-living, que le permita rápidamente cambiar los accesos, los patrones de los accesos, y que sea muy fácil de gestionar. Y no te digo nada del residencial. El residencial quiere cero problemas, pues no tiene a nadie de mantenimiento ni de seguridad. Es decir, una universidad también, ¿no? Las universidades, que es nuestro mayor segmento en este momento, exige, como estás diciendo, en algunos casos exige una adaptación de producto, pero lo que exige mucho es una adaptación del discurso, de la oferta, como dicen los anglosajones, del painkiller. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema? Punto de dolor. El punto de dolor que le vas a solucionar. Entender eso, la conversación cambia totalmente. Yo no puedo ir al aeropuerto a contarle lo que le he contado al coworking por la mañana. Es totalmente diferente. Igual al final con el producto, con el mismo producto y el mismo software, igual cubres las dos cosas, pero la conversación es radicalmente diferente con uno que con el otro. Le estás descubriendo, le estás proponiendo diferentes características. Igual el producto es el mismo, igual no, pero puede ser hasta el mismo producto, pero la conversación es radicalmente diferente. Eso hace, por ejemplo, nosotros, uno de los factores de éxito que tenemos es que tenemos responsables de verticales, de mercados. Hay gente, un equipo global que se ocupa del mundo de los hoteles, otro de las universidades. O sea, no de producto, del mercado. También hay de producto, también hay los tradicionales product managers que se ocupan de su gama de productos, y ellos son asépticos donde mi producto se va a vender. Luego están la gente de canal, los verticales, al final es vertical de canal y que vende productos. Claro, porque un producto puede estar en diferentes canales. Perfectamente. Claro, eso es lo que hace una empresa que escala y que crece rentable, el poder tener economías de escala. Tú ten en cuenta que nosotros este año fabricaremos y venderemos, porque siempre se fabrica sobre pedido, más de 1 millón de cerraduras. Y que se están instalando básicamente en 1/12 de segmentos importantes.
Entonces, el acercamiento, la estrategia de marketing que tienes cada uno es radicalmente diferente. Por eso tenemos gente que es aséptica de producto y que sabe de cliente. Tenemos gente que es aséptica de cliente y que sabe de producto. Y la magia está en dónde se encuentra. Claro, conectar eso. Y, claro, en todo ese proceso también de crecimiento de la compañía, también os disteis con la situación esa que decías antes, de que empezasteis en una nave alquilada. Después del piso de Irún, sí. 2001, sí. 2001, os vais a una nave alquilada. Sí. Una nave alquilada en una zona donde tampoco podíais crecer mucho. Correctísimo. 600 metros cuadrados ocupados prácticamente desde el primer día. Claro, y habéis tenido que ir creciendo, porque ¿hoy cuántos sois en Salto? En Salto en total, en el grupo Salto, lo que nosotros llamamos Salto Ecosystem, en lugar de llamarlo grupo, corporación o holding, hemos hecho un ejercicio de marcas y al grupo lo llamamos el Salto, el ecosistema, pero que es nuestro, el Ecosystem. 1.700 personas. 1.700. De las cuales 420 aquí en la fábrica en Oyarzún. ¿Cuánto? ¿700? 420. Vale. Pero eso, que pasáis al final de una planta, porque es la misma planta o el mismo espacio que teníais cuando os vais 16 personas en 2001. No. Habéis ido creciendo un poquito más. Sí, nos hemos cambiado. En el 2008, vale. En el 2008 construimos una fábrica. Bueno, digamos, la nave ya estaba, era de nueva construcción, y lo que hicimos fue ya adaptarla al layout, Pero estaba cerca del anterior. Sí, nada, 400 metros escasos. 400 metros. Y luego, a partir de ahí, de esa ubicación, hemos ido creciendo, comprando las naves adyacentes hasta llegar a la... Y a eso iba. Entonces habéis ido comprando, pero hasta un punto en el que ya casi no se puede comprar más, ¿no? Y habéis tenido que ser absolutamente eficientes y buscar, sí. ¿no? Cuando estuvimos un poco para preparar la conversación y para conocer bien Salto, me llamó mucha atención esa obsesión, sí, bien entendida, por la eficiencia, ¿no? Sí. Por buscar cómo aprovechar hasta el mínimo como dice el hecho de la necesidad virtud, ¿no? Claro. Pues este es un ejemplo clarísimo. En las dos áreas hay una parte, digamos, una parte industrial y una parte más de oficina, porque aquí en España, en Oyarzún, lo que tenemos es los servicios centrales y la fabricación. Y de ahí damos ese servicio a todas las 55 empresas que hoy forman el grupo, y que ya te digo que el 98% lo vendemos fuera de España. Entonces, hemos tenido que continuamente ir repensando el modelo industrial, que a pesar ya desde el principio el modelo industrial ya no lo hemos cambiado. Es decir, nuestra fábrica, en realidad, nosotros no fabricamos, nosotros lo que hacemos es montamos. ¿Y qué montamos? Montamos componentes. ¿Y dónde se fabrican esos componentes? Estamos en Euskadi. Toda la infraestructura industrial, de talleres auxiliares, de empresas que se dedican exclusivamente a hacer un proceso o un producto, y son muy buenos en eso y lo hacen para otras empresas. El tejido de servicios de talleres auxiliares y de industria auxiliar que tenemos en esta zona es que es maravilloso. Cada vez que cierra un taller en algún pueblo de la Guipúzcoa profunda, a nosotros nos hace daño. Por el relevo generacional a veces, ¿no? Por lo que sea. Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos en nuestra base tenemos el montaje, y claro, al decir el montaje, tú te puedes encargar de diferentes etapas del proceso de montaje. Conforme vamos creciendo, intentamos ser más eficientes, y lo que hacemos también es hemos cambiado la manera del propio montaje, y ahora estamos en una fase en la que, a través de unos cambios de las células, de cómo están organizadas las células, pues hemos mejorado la eficiencia. Sí, del layout, ¿no? A mí me sorprendió cuando estuve en planta, como yo, bueno, pues cuando eso sabía que era ensamblaje, ¿no? Y que te vienen piezas, pero me sorprendieron dos cosas. Una, el concepto de just in time, ese tan conocido por Ford, de todo eso, al final, de que lo que vas a montar en un día lo has recibido el día anterior a la tarde, entre comillas, intentando maximizar eso. Como lo dices. Pero luego la otra cosa que me sorprendió también, para bien, es que yo me imaginaba que en un ensamblaje es una cadena de montaje, donde están personas pues, que van haciendo un trabajo mecánico, cada una el suyo, pues no sé, poner este tornillo o lo que sea, ¿no? Pero en realidad lo que veías ahí es un poco eso, en el propio layout, como le llamas, las células de montaje, está una persona en todo el proceso, y es la persona
la que se mueve y no tanto el producto el que se va moviendo hacia las personas. Sí, sigue la filosofía Lean. El Lean Management, en este caso, la filosofía del Lean se puede aplicar a cualquier proceso y la filosofía Lean aplicada en el entorno industrial es lo que nosotros hemos hecho. Y lo que hemos conseguido es la reducción de los desperdicios, la eliminación de los stocks entre diferentes procesos. Todo eso lo hemos conseguido y eso ha hecho que reduzcamos o que digamos que aumentemos, al reducir el tiempo de montaje aumentas el output, que aumentemos la capacidad productiva de la fábrica pues 30 o un 40%. Pero no siempre ha sido así eso. No. Antes sí que teníais la cadena de montaje al uso. No era lineal, pero era lineal en forma de. Yeah. Sí, unas personas se ocupaban de la parte interior, otras de la exterior, una última del control de calidad y del ensamblaje, pero sí era lo que estás diciendo de más tradicional. Y no solamente hemos trabajado en los procesos industriales, sino también hemos avanzado hemos tenido que avanzar para también poder escalar y aumentar la productividad. Hemos tenido que trabajar también en cuáles son los procesos que hacemos nosotros. Es decir, si antes nos llegaba una serie de piezas y nosotros hacíamos un submontaje que luego va a montaje, ahora ya en lugar de que nos lleguen las piezas, nosotros hacer un submontaje y luego llevarlo a montaje, ahora las diferentes piezas hay un exterior también que nos prepara el submontaje, por decirlo muy sencillo. Es decir, vamos liberando etapas de fabricación, con lo cual tienes que también montar un sistema de control para que ese submontaje que te llega, que antes lo hacías tú, ahora lo hace un tercero, tienes que tener un programa de calidad concertada para que esa pieza ya montada, porque va a ir directamente al montaje. Esto que estamos hablando suena maravilloso, bajas stocks, bajar stocks, aumentar productividad, eficiencia, output, todo es bueno. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La fragilidad. Es un sistema tan perfecto que en cuanto un paso falle, aquello puede tener muchas consecuencias, como lo acabas de decir tú. Si una pieza llega a la fábrica a las 5 de la tarde, va a ir incorporada en un producto final al día siguiente a las 10 de la mañana y puede que esa misma tarde a las 6 de la tarde salga ya hacia el cliente. La fragilidad que te da, que te exige el tener un proceso tan eficiente, tienes que estar preparado que si hay una incidencia puedas reaccionar. Entonces, gracias a Dios, pues todos nuestros proveedores tenemos con ellos preparados ya planes de contingencia por si hay una... O almacenamiento de algunos materiales, por si acaso. No. Sí, eso se intenta evitar. Intentas evitar. Sí, eso hay que evitar. Es decir, esa es la solución fácil. Esa es la más fácil. Es como si dices, hay que vender más, contratemos más vendedores. Hay que asegurarse el suministro, hagamos más almacén. Eso está bien, pero es la solución fácil, igual hay que llegar a ella, pero por favor, recorre todo el abanico de posibilidades antes de llegar a la fácil. Igual tenemos que llegar a la fácil, pero que no sea la primera. Intenta optimizarlo. Es como, y lo contrario también, Lo contrario, oye, hay que bajar costes, despidamos gente, quitemos personal. Esa es la fácil, por Dios. Igual hay que hacerlo, pero recorre todas las etapas anteriores. O intenta subir ingresos, ¿no? Para o vender mejorar más caro, la o darle... Sí. Igual hay que hacer lo otro, pero por favor recorre primero todo el abanico de opciones. Y antes decía que he confundido conceptos en la parte de que he dicho que el tema Justin también era de Ford y era de Toyota, estaba mezclando con la cadena de valor. Pero, claro, cuando hablamos de eso, de ese modelo de la cadena de valor, cadena de montaje, quiero decir, la cadena de montaje, claro, nos lleva un poco a lo de tiempos modernos de Charles Chaplin, de cada uno del proceso. No necesitabas mucha formación o capacitación de las personas, pero en este modelo que tenéis, claro, la persona participa en todo el proceso de ensamblaje, con lo cual la formación y capacitación de las personas tiene que ser mucho mayor. Sí, la formación tiene que ser mayor. De hecho, creemos tanto en eso que un operario o operaria que entra con nosotros va a tener un cierto recorrido en el tiempo que se va a ir formando. Además está apoyado por un equipo de ingeniería alrededor, que es el que le va a ayudar, y luego pues hay un onboarding muy bien pensado para reducir eso. Y luego es muy importante
el conseguir que una persona que está ya formada y que está rindiendo perfectamente, que no se vaya. Claro. Gracias a Dios nosotros tenemos índices de absentismo y de rotación no deseada bastante bajos, pero eso te lo tienes que trabajar también, claro. Pero incluso para la persona es más estimulante estar haciendo diferentes partes del proceso y contribuir en todo lo que es el ensamblaje del producto a estar todo el rato haciendo el mismo proceso. Tú lo has dicho, ¿no? Al final, pasarte 8 horas al día haciendo un proceso mecánico no es lo mismo que, bueno, igual hay procesos dentro de lo que es todo el ensamblaje que no te gustan, pero en conjunto dices, oye, mucho más satisfactorio. El proceso también está ayudado para reducir los errores. Es decir, hay los llamados pokayokes, que lo que hacen es te ayudan, pequeños trucos, pequeños sistemas, dispositivos que vamos poniendo para evitar los errores. Y todo eso sale de los propios operarios. Es decir, hay reuniones diarias donde se analizan la productividad de la célula, se revisan y se admiten las sugerencias. Es un proceso, tú lo has dicho, el Lean Management de Toyota, es un proceso en el que es la mejora continua. La mejora continua existe desde hace muchísimos años y como filosofía es perfecta, pero hay que medir. Y hay que medir y hay que aterrizarlo. Entonces nosotros lo aterrizamos a través de reuniones diarias donde hay todo tipo de sugerencias y de ahí salen muchos de los dispositivos o los pokayokes que estaba diciendo para evitar reducir la reducción de errores. Yo creo que tenemos una fábrica de las más eficientes del mundo. Sí, era una pasada, yo te digo, cuando fui. Y eso que es pequeñita, ¿eh? O sea, que decir que al final... Pero precisamente lo que decías antes, hacer de la necesidad virtud. Sí. Como era pequeñita, habéis ido a eso, probablemente, aunque hubiera sido grande también a nivel de tamaño, lo hubierais hecho. Y esta misma filosofía en cualquier otro sitio, supongo que en Alemania y en Francia hay regiones industriales, pero nosotros hemos hecho lo que hemos hecho, estamos haciendo lo que estamos haciendo, insisto, gracias a todo lo que tenemos alrededor. Creo que es el 60-70% de nuestros componentes los compramos a 2 horas de coche, con lo cual pues tenemos una relación muy cercana. Sí, es el efecto clúster al final. Con clúster, y tenemos una relación muy cercana con todos nuestros proveedores. Y volviendo, luego iremos a las personas, pero antes decías 55 empresas, 98% fuera de España que vendéis, o sea, un enfoque internacional desde el y un crecimiento también inorgánico. ¿No? Hablábamos de la productividad, la eficiencia, que es uno de los retos también de lo que es la industria, España, Europa. Pero el otro reto también es el crecimiento de las empresas. ¿Cómo pasamos de empresas pequeñas, de las pymes, 98-99% del tejido empresarial, cómo pasamos a ser ya una gran empresa, como sois vosotros, ¿no? Y vosotros habéis apostado por la internacionalización y por el crecimiento orgánico. Sí. Hemos apostado por la internacionalización, no creo. Yo creo que el mercado no estaba aquí. Luego, nacisteis directamente. Si queríamos crecer, teníamos que ir donde el río que lleva los peces. Y teníamos que ir a los mercados, fundamentalmente Centro Europa. Claro, pero fíjate, eso tiene que ver también con el enfoque de mercado que teníais. O sea, no tanto que ha pasado muchas empresas industriales, ¿no? Que se centran en fabricar y luego vender y luego dicen, oye, ¿cómo puedo llevar mi producto a otros mercados? Vosotros ha sido más de ver cómo a nivel mundial hay una serie de necesidades en diferentes verticales, como decías, y decir, bueno, ¿cómo puedo fabricar yo productos para estas verticales? Y de ahí naces internacional, total. Sí. Ese enfoque de mercado que comentas, David, nos permitió tener una gama adaptada a esos verticales y cruzando lo vertical, que antes lo hemos cruzado con Product Managers y cruzado con geografías. Porque cuando tú viajas, David, y vas a Estados Unidos o vas a Suecia o vas a Singapur y vas a una puerta, a través de una puerta y la abres, el gesto que tú haces es el mismo siempre, ¿de acuerdo? O muy parecido, pero el producto que está instalado en la puerta es muy diferente. La cerrajería es una industria de principios de siglo y todos los fabricantes regionales se ocuparon de hacer un producto algo diferente para que el alemán no pudiera vender en Estados Unidos y viceversa. Con lo cual, o sea, es lo contrario a estandarización. Lo contrario a estandarización. Con lo cual, nuestro producto vence ese obstáculo. Va por módulos y podemos montar en una fábrica aquí, podemos montar producto para cualquier sitio del mundo. Y eso nos ha permitido escalar. Que clientes globales, cuando entienden que en un solo interlocutor, con una empresa que es Salto, pueden hacer pedidos para estamos hablando de grandes multinacionales que tienen presencia global, y que pueden hacer pedidos con un
solo interlocutor, con una lista de precios, con un sistema de descuentos, con una política de calidad, y que con un interlocutor pueden hacer pedidos para cualquier sitio del mundo, eso es lo que nos ha permitido a nosotros captar clientes globales que hasta ahora esa misma oferta la tenían con otros, pero tenían que hacer 6 pedidos, uno para cada zona del mundo. Y ese crecimiento, o sea, a medida que ese mercado internacional iba avanzando, ese crecimiento de pasar de 1 a 55 empresas, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Cómo habéis ido analizando, oye, pues me interesa absorber, comprar esta empresa y meterla dentro del grupo? Vale, el número de empresas básicamente es orgánico. Es decir, me atrevería a decir, no sé, de las 55... Vale. O sea, la habéis ido creando vosotros. Sí, de las 55 probablemente 48, 49, 50 son orgánicas. Vale. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Entender que hay un mercado en el que hay que dar un paso. De que pasar de que estás vendiendo en un mercado a un sistema, digamos, tradicional de exportación, aceptar que hay una oportunidad de mercado si tienes tu propia presencia en el mercado. Y entonces hemos ido creando, lo primero que hacíamos era buscar a una persona del sector, y le ofrecíamos encabezar un proyecto. Vas a un senior y le dices, le explicas, le propones o desarrollas con él un plan de negocio, él entiende el compromiso que hay de la empresa de llevar adelante ese proyecto, todo el apoyo que puede tener el apoyo que va a tener, y tienes que buscar un perfil de persona que le guste ese desafío. Claro, entonces hay que buscar un perfil de persona, la edad, el momento profesional, la capacidad, y eso hemos acertado mucho en las personas que hemos ido contratando. Claro, teniendo en cuenta que era buscar a una persona, pues no sé, entre los 35, 45 años, y decirle, deja la empresa en la que estás, lo mismo que nos pasó a nosotros a los 39, que yo comentaba antes, deja la empresa en la que estás y te vendo este proyecto. Entonces, hace falta un tipo de persona que realmente dé el paso y lo haga. Y eso lo hemos replicado cantidad de veces. ¿Y eso lo has hecho personalmente tú con cada una de las personas o tu equipo? Sí, lo hemos hecho en equipo. Yo diría, con los primeros hay una implicación total, y luego la persona con la que hemos montado todo, hay 2 personas clave en montar toda esta distribución mundial, que es un chico holandés, Mark Handels, y la persona que ahora está al frente de toda la parte comercial y marketing, que es Aznar Sedna, y yo creo que entre los 3 es lo que hemos ido buscando, y hoy todavía seguimos utilizando ese mismo Greenfield Approach. Ten en cuenta que en realidad son instalaciones siempre técnico-comerciales. Es decir, mantenemos la fabricación aquí, y en el año 2000 hicimos lo contrario de lo que se hacía. En el año 2000 lo que había era un movimiento de subcontratar, de llevarte fuera a países de bajo coste la fabricación y centralizar la gestión. Nosotros hicimos exactamente lo contrario, centralizamos la fabricación y descentralizamos la gestión. Y eso lo hicimos en el año 2000, cuando era exactamente lo contrario de lo que se estaba haciendo. Sí, muy interesante. Y vale, yendo un poco más a otro reto que también tenéis como empresa, porque al final, pues eso, decíais, 55 empresas, una pasada la de sobre todo para el que tiene que consolidar 55 cuentas de resultados cada mes. Claro, por eso sí, porque además de todo el mundo, porque no es 55 de un mismo país con todo el sistema contable. Que las que hemos montado nosotros, de acuerdo, nacen ya en el mismo sistema, en el mismo ERP, pero con la parte inorgánica que me has comentado, las compras que vamos haciendo vienen con su propio ERP, y lleva un cierto tiempo el llevarlas a un ERP común, con lo cual la consolidación, al no ser normalmente entidades complicadas en el reporting, sobre todo es un reporting financiero, pero te obliga a hacer la consolidación con un cierto retraso a lo que un fondo, por ejemplo, desearía para tener, pues al cabo de una semana o 2 semanas del mes cerrado, tener ya la contabilidad perfecta. Entonces, bueno. Pero eso es la parte técnica, que tiene su complejidad, pero igual tiene todavía más complejidad la parte estructural, la parte también de grupo, de cómo organizas 55 empresas, que de hecho habéis hecho un salto, ahora valga la redundancia, ¿no? Que ahora pasáis del concepto de cadena de valor y cómo centralizáis la producción y descentralizáis la gestión, ¿no? A cómo lo consideráis un ecosistema. Sí, lo estás definiendo perfectamente, lo estás definiendo muy bien. Ha habido un momento en que la estrategia tradicional de tener diferentes empresas, así a lo largo, con sus marcas, había llegado a su límite.
No somos una empresa que coleccionamos marcas, ni compramos participación de mercado cuando vamos al inorgánico. Lo que buscamos son sinergias, siempre sinergias. Queremos seguir vendiendo muchas cerraduras, lo que pasa es que para vender más cerraduras hay momentos en que tienes que entrar en campos que no son tuyos, y eso lo puedes hacer o bien desarrollando capacidad propia, bien, de acuerdo, pero lleva tiempo. Aquí la palabra clave es tiempo, más que inversión, es tiempo. Y si crees que es una capacidad crítica para seguir vendiendo más cerraduras, pues tenemos que plantearnos la parte inorgánica, y entonces es cuando buscamos oportunidades que nos ofrezcan, siguiendo siendo fieles a nuestro core, que son las cerraduras electrónicas, pero igual tenemos que buscar capacidades de software, un nuevo modelo de cerradura, un canal que nos dé entrada al sector hospitalario en no sé qué región, y esas son las compras que hacemos. Y ahí habéis montado lo que es Salto Wicosystem, que decías antes, ¿no? Pero que ya habéis pasado a ese concepto de ecosistema, que os permite tener una estructura, porque antes erais Salto Systems, y luego el resto de marcas, empresas. Eso quiere decir que la parte técnica tiene su complejidad, por supuesto, mucha, pero que incluso luego la parte, no sé ya si discursiva o por lo menos abstracta, de entender todo el equipo como forma parte de un grupo, que esta empresa no es otra, sino somos todos parte de lo mismo, tiene también su complejidad. Tiene una enorme complejidad, y de hecho el paso que hemos dado es porque nos lo han pedido. Es decir, la dinámica de los últimos años nos ha llevado a tener una estructura de suma de cosas, pero no le habíamos dado una lógica, una coherencia al conjunto. Y tanto clientes como empleados y todos los stakeholders nos pedían a tener esa coherencia. Lo que hemos hecho hemos empezado por un ejercicio de branding, de marcas. Hemos contratado una consultora y nos ha hecho un trabajo el tener una consultora te da también una cierta objetividad, porque externo, quitas las emociones. Ten en cuenta además que las compras que hemos hecho normalmente eran compras donde había una marca, o bien una marca asociada a un fundador, o bien una marca importante en el mercado que estaba. Y teníamos una colección de 12, 13, 14 marcas. La objetividad y el trabajo de la empresa de branding ha analizado todas las marcas, y nos hemos quedado con 2 de las existentes y hemos creado una nueva. Vale. Y esas 3 marcas las hemos puesto debajo de un paraguas, que lo fácil hubiera sido llamarlo Salto Group, o Salto Corporación, o Salto Holding, evitemos todos los demás, y en la reflexión de lo que buscábamos, en esa búsqueda de esa coherencia y ese sentimiento, buscar un sentimiento de pertenencia común a algo, es donde hemos creado el Salto Ecosystem, y es nuestro, entonces hacemos el Salto Wicosystem. Entonces el Salto Wicosystem está arriba y las 3 marcas operativas, digamos, por debajo. Y me parece que tiene mucho sentido, no solo a nivel desde el punto de vista, muchas veces cuando hablas de marcas hablas del consumidor final, el cliente, pero a nivel de discurso interno de la gente, pues los proveedores, los trabajadores, todos que entiendan bien, pues eso, ahora es mucho más estructurado, ¿no? Pensar que sois 3 marcas dentro de un ecosistema, me parece un acierto. Sí. Y esa coherencia, también yo creo que uno de vuestros puntos más fuertes, más allá de toda la parte que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De la actividad, la eficiencia, el dar en la tecla del mercado, que evidentemente tiene un mérito absoluto, pero otro mérito muy grande vuestro también es el haber sido siempre fieles a los valores fundacionales. O sea, el cómo habéis sido capaces de ser 55 empresas, ahora dar una coherencia dentro de 3 marcas, pero permanecer con los valores iniciales de Salto. Sí, vuelvo a un tema que he comentado antes, que era el alineamiento de intereses. Cuando creamos la empresa, lo creamos entre, podría decir amigos, y compartiendo la misma visión de la empresa que queríamos, tanto en lo que queríamos hacer y en el cómo queríamos hacerlo. ¿Pero visualizabais ser una empresa tan grande desde el principio? Jamás, nunca. No, jamás, nunca. Y vamos, ahí están los planes de negocio iniciales para demostrarlo. Se os han quedado pequeños los planes de negocio. Absolutamente. O sea, sabíamos que había una oportunidad, pero nunca pudimos pensar que íbamos a llegar a lo que hemos hecho ahora. Jamás. No. Eso está clarísimo. Y lo que sí sabíamos era, quizás no sabíamos lo que queríamos hacer, pero sí sabíamos lo que no queríamos hacer.
habíamos tenido que a veces es más importante sí, todavía. Sí, alguna experiencia, habíamos tenido alguna experiencia de lo que no queríamos hacer, y eso nos ayudó mucho para el qué. Yo creo que además el habernos conocido anteriormente y el tener una visión común, no solo en lo profesional, sino en lo personal, el compartir aficiones, yo creo que todo eso ha hecho que el grupo, que sigue hoy en día, 24 años más tarde, seguimos todos ahí, prácticamente el equipo es el mismo que hace 24 años. Lógicamente, hace 24 años en el equipo directivo no teníamos un responsable de ciberseguridad, y ahora sí tenemos, o del área legal sí tenemos, pero los 6, 8 core del principio, ahí estamos. Lo que pasa es que el calendario hace que algunos de nosotros, en mi caso, pues accionista, consejero y gestor, pues tengo que ir retirando, y eso nos va a pasar a todos. Dentro de 10 años, de los 6, pues los 6 estaremos fuera. Entonces, ahora, ¿cómo gestionamos esa transición? Porque mientras los fundadores estamos en la gestión, todos, y además somos accionistas, pues todo es muy coherente, ¿no? Pero conforme los papeles se van difuminando, y ahora estamos haciendo la reflexión de cómo gestionar. Claro, porque, a ver, siempre es normal que cuando sois un equipo, es que no sois 2 o 3, o sea, sois ya 6 o bueno, más o menos, es un grupo ya que coge cierto tamaño. Siempre seguro que habréis tenido vuestros pequeños conflictos o lo que sea, o grandes, pero si habéis sido capaces de compartir esos valores un poco en base a eso que decías, las aficiones, esa es la clave. Es que no ha habido, fíjate, es curioso, ¿no ha habido? Es que no ha habido. No ha habido. Pero incluso aunque haya habido, aunque hubiera habido, bien, ¿no? De acuerdo. Si sois capaces de mantener, o sea, de entenderos personalmente también y de consideraros amigos. Sí. ¿No? Pues, sí. A ver, también muchas veces hay gente que emprende con amigos o monta empresas y todo sale fatal, porque no son capaces de, también lo que decías, ¿no? La asignación de roles claros. Porque otra cosa es que no, todos vamos a ser directores generales o todos vamos a ser directores de marketing. Ahí es cuando... Pero si profesionalizas desde el principio la empresa, asignando roles y cada uno tiene... Pues eso, yo me dedico más a la internacionalización o la parte vertical, mercado de los hoteles, por ejemplo. O sea, si asignáis bien eso y compartís esa parte personal y de principios. Yo creo que eso es básico, ese alineamiento, el todos tener la misma visión de empresa que queríamos crear, de acuerdo a diferente nivel de escala, y el haber sabido, o el haber podido, yo diría, mantener esa esencia que podía haber sido sencilla cuando la pensábamos al principio, de 40, 50, 100, 200 personas trabajando en el proyecto, el mantener eso, ahora que somos 1.700, eso es un desafío. Y en eso estamos, todo el ejercicio de marcas y demás que hacemos, la creación ahora de un nuevo proyecto, que tenemos una fundación, todo eso es coherente también con aquello para ayudar a mantener la esencia del origen. Y es que yo creo que esa es la clave. Yo no conocí el origen, pero yo antes te decía que me sorprendió de la planta, puesto a la parte del just in time, de la optimización, y me sorprendió. Pero hay una cosa que me sorprendió mucho más todavía, que es cómo se respiran, no sé si los valores, pero por lo menos el cuidado de las personas en la organización y cómo íbamos contigo y veíamos toda la fábrica y todo el mundo, desde el trabajador de oficina hasta el trabajador de planta, te iba saludando, y, hombre, ¿qué tal, Javier? O sea, se respiraba un ambiente no sé, de verdadero... ¿Sabe? Yo me acuerdo, uno de los, no voy a decir mal recuerdo, pero uno de los hitos que me hizo parar y decir, wow, me acuerdo el día o el momento en el que empecé a no conocer a la gente. Claro, es imposible, 1.700 y algunos fuera, pero vamos a concentrarnos en el universo, 420. Pues llega un momento en que no conoces. Y yo eso lo recuerdo... Ahí te hizo un clic. Sí, lo tuve que aceptar porque era imposible. Y bueno, ¿Cuántos seréis en ese momento? ¿Un 400 ya? O... No, en ese momento en el que yo empecé a perder la cuenta de la gente que me cruzaba en la planta, pues no sé, seríamos valíamos 150 o 200, ahí es el momento en el que, cuidado, también tienes herramientas. En ese momento dijimos, oye, ¿qué se puede hacer con esto? Y entonces, pues hoy tenemos una intranet en la que tú puedes consultar por cualquiera de las oficinas, o por cargo, o por apellido, y tenemos ahí las fotografías de las personas para
para que si vas a ir a, no sé, si vas a ir a Varsovia a visitar la oficina allí en Polonia, pues si ya hay, no sé, 6 o 8 personas, pues sepas quiénes son las personas que están allí, y lo mismo cuando vienen aquí. Sí, entonces, bueno, la planta de producción, de ensamblaje, o sea, al final también que la gente de oficinas conozca. Es importante, eso es muy importante, el famoso proyecto compartido, ¿no? El proyecto compartido no es una frase hecha, el proyecto compartido es proyecto compartido, y a todos los niveles, y tienes que ser coherente con eso, y compartir el proyecto y contar a la gente, y que sepa que la cerradura que estás montando te hace ilusión, porque luego te cuentan que es la cerradura que se ha instalado en el Santiago Bernabéu, o es la cerradura que se ha instalado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o es la cerradura que se ha instalado en una universidad americana. Y eso da sentido a tu trabajo, el saber que no estás simplemente haciendo una labor industrial, sino que eres parte de una cadena muchísimo más larga, compartido, de una cadena más larga, proyecto compartido, que acaba en un éxito en el cual tú tienes una cierta... Entonces, no es lo mismo estar montando una cerradura anónima y que se va luego a un pallet y sale por la puerta en un camión, no es lo mismo saber eso, que luego te cuenten que la cerradura que montaste acabó en este proyecto. Y el día que vas y la reconoces fuera, porque vas a un hotel y la ves, hay un cierto sentimiento, yo no sé si de orgullo, pero del trabajo bien hecho. De decir, mira, oye, pues aquí está. Sí, yo he contribuido en equipo a que esto sea realidad. Eso es básico, eso es fundamental. Y da lo mismo, es aplicable a la fábrica, a la empresa que fabrica tornillos, a la de servicios, da exactamente igual, porque todos tenemos clientes. Y al final todos estamos resolviendo un dolor, un problema. Luego lo explicamos porque tú eres parte, es que estás ayudando a hacerlo, es que es verdad, es que no hay que inventar nada, es verdad. Sí, sí. Pues eso se respira, o sea, eso que estás contando y esa pasión que transmite cuando lo cuentas, se respira en la propia empresa. Yo me acuerdo de eso, cuando íbamos por la planta, pues eso, el cuidado de las personas y el entender, el darle significado al trabajo, que yo creo que evidentemente habrá de todo. Pero... Y además no es forzado, o sea, tú vas a algún hotel en el Caribe y han formado al personal para que a los 2 metros de cruzarse con un cliente tienen que pararse y sonreír. Sí. No. Y es una obligación, es parte del protocolo de formación. Se ve que esa parte es forzada, esto no... Tiene que ser natural. Sí, y se veía en la parte de producción y en la parte de oficina, se respiraba un ambiente que combinaba el esfuerzo y la exigencia con la satisfacción, con el... Bueno, estamos aquí trabajando a gusto, que es un poco lo que hay que conseguir. Y eso es un poco el reto, que yo creo que no se trata muchas veces de lo que hacéis, sino de cómo lo hacéis y cómo lo transmitís también. Totalmente de acuerdo. Que además de ser agradable, además de intentar conseguir que la gente venga a trabajar, no te voy a decir cantando, pero por lo menos que no te cueste venir a trabajar, además de conseguir eso, es que es rentable. Baja la rotación, aumenta la productividad, los equipos son más eficientes, la comunicación fluye mejor, bajas los conflictos. Es que todo eso no es tan difícil, es intentar ofrecer lo que a ti te gustaría que te ofrezcan. No es más que eso, y no hay que dedicar grandes sumas. Una sonrisa es gratuita. El preocuparte por una persona cuando le ves baja, eso no vale dinero. ¿No? Habrá otras cosas que cuestan, pero la educación, la empatía, el ponerte, el preocuparte por el otro, todo eso no cuesta dinero. Wow, muy inspirador. Y es que además, en Salto yo creo que siempre habéis sido referentes en eso, en lo que es las personas. Yo no lo vi hasta que fui allí y se veía como la organización respira eso. Pero luego otra cosa en la cual habéis sido referentes también es en el compromiso con el entorno, en ir más allá de lo que es un negocio de cerradura electrónica, de control de accesos digitales o conectados. Esa parte de la implicación social que habéis tenido, sobre todo a través del deporte, ¿no? Y que ahora habéis creado una fundación. Sí. ¿Por qué Salto, que es una empresa pues eso, de base tecnológica, de repente decís, oye, vamos a no crear la fundación, porque eso entiendo que ha sido ahora, sino desde el principio, desde el origen, vamos a, más allá que nuestro negocio, a dedicarnos a buscar la cohesión social a través del deporte? Sí. Desde el principio, cuando he dicho que
compartíamos el equipo fundador una serie de valores, estaba el hacer un tipo de empresa muy concreto. Sabíamos lo que queríamos en ese sentido y es lo que hemos ido manteniendo. Es decir, que el llevar a cabo una serie de programas de ayuda social estaba ahí desde el principio y una vez más, lo mismo que el modelo industrial era compartido, este modelo de empresa también ha sido compartido y eso es lo que ha permitido irlo desarrollando a lo largo del tiempo. Empezamos en el año 2000-2003 con un movimiento que lo llamamos un movimiento propio, una iniciativa propia que la llamamos Free to Move, libertad para moverse, y que fundamentalmente estaba apoyando deportistas, ya individuales o colectivos, en deporte adaptado. Cualquier tipo de deporte adaptado, y lo que nos interesaba era la historia de superación que hay detrás de un deportista que hace deporte adaptado. Tienes todo tipo de circunstancias, tienes accidentes, tienes enfermedades de todo tipo, tienes discapacidades físicas, psíquicas, tenemos un ex delincuente que cuando la policía le estaba persiguiendo pues le disparó y le dejó inválido, o sea, tenemos, y hay muchas historias, por no decir todas, pero hay muchas historias detrás del drama que vivió y que a través de una historia de superación en el deporte le ha llevado a practicar un deporte. Entonces nos interesa mucho la historia que hay detrás de superación, detrás de cada uno de los deportistas. Y por eso en la mayoría de ellos tenemos un vídeo dedicado en el que hemos profundizado con la persona para que nos cuente su historia y cómo a través de la superación se aprende mucho. Y empezamos por ahí, ¿no? Con el deporte adaptado, y hoy mantenemos, pues tenemos 15, 20 programas en todo el mundo de apoyo. Es patrocinado equipos, por ejemplo, de baloncesto en silla de ruedas, ¿no? El equipo de salto Vera, que lo patrocinamos prácticamente desde el principio. Luego empezamos también a apoyar iniciativas sociales, normalmente con ONGs. Entonces, Free to Move tenía ya dos brazos, tenía la parte de deporte adaptado y la parte de intervenciones sociales, o bien tenemos intervenciones sociales, proyectos con ONGs con las que trabajamos de una manera continua, y luego también tenemos, lógicamente, algunas aportaciones puntuales, pues porque hay algún proyecto, hay alguna crisis humanitaria o hay alguna emergencia que tenemos que... Entonces están esas tres, deporte adaptado, ONGs y intervenciones puntuales. Lo que pasa es que la empresa, como digo, pues ha ido creciendo mucho, ¿no? Cuando creamos Free to Move, pues entonces igual éramos 100 personas y ahora somos 1.700. Cuando creamos Free to Move tendríamos presencia en 3 países y ahora tenemos presencia en 50. Vendíamos 40 millones y hoy vendemos 400. Es decir, la empresa ha crecido y la sensación que tenemos es que teníamos que darle un empujón también a nuestra acción social. Y eso es lo que nos ha llevado a cuestionar, a hacer un ejercicio de reflexión. La autocrítica siempre es permanente en nuestros procesos, y es lo que hace que ahora hemos elegido una figura, que es la de la fundación, que va a recoger todo lo que hacía Free to Move hasta ahora, lo recoge bajo el paraguas y con ambición de hacer más cosas y de una manera más eficiente. Es decir, vale, vamos a tener más presupuesto, con lo cual, ¡bumba!, ya vamos a hacer más cosas. Pero además de hacer más cosas, queremos hacerlas desde una perspectiva más profesional. Si conocemos técnicas de gestión, de inversión, de análisis de proyectos, si sabemos hacer todo eso, porque lo hacemos en la empresa, apliquemos todo ese conocimiento que tenemos también a nuestros proyectos y a nuestra actividad social. Sí, profesionalizar la eficiencia. Entonces, todo esto es lo que busca la Fundación. ¿Y por qué, yendo un poco también a lo de antes, pero es un proyecto apasionante y que tiene un impacto brutal, pero ¿por qué lo hacéis? Por creencia, simplemente. Lo hacemos por egoísmo, por nosotros mismos. No sé si muchas veces se dice, ¿no?, que las acciones sociales que haces es para dormir tu propia mala conciencia, ¿no? Y yo a eso siempre digo, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Pues lo haces por una cosa o por otra, pero está bien que lo hagas. Sí, estás teniendo un impacto. Estás teniendo un impacto. Sea cual sea el motivo por lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que el equipo fundador y el equipo gestor ahora
y la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa de Salto estamos muy contentos con esa trayectoria. Todos sabemos que ahora ya no es como antiguamente, en el que tú entrabas a trabajar en una empresa y mirabas el salario y eso era lo que buscabas. Ahora, gracias a Dios, maravilloso, se buscan otra serie de cosas y no puedo más que estar feliz de la evolución que ha habido en lo que busca la gente a la hora de elegir un trabajo. Propósito, compromiso, conciliación, que la empresa para la que trabajo tenga, no solamente haga cerraduras, sino que haga también, ¿no?, otra serie de cosas. Yo creo que todo eso es maravilloso y lo hacemos, yo creo que lo hacemos por eso. Pero fíjate que no es forzado. Con el mismo ejemplo que decías antes, que en hotel la persona de servicio tiene que forzar un poco eso. Sí. Hay empresas que también están metiéndose en un poco en la acción social ahora de manera forzada para buscar ese propósito compartido y todo eso, que vosotros de origen ya lo teníais. Y me parece admirable el que esas empresas que, aunque quieran hacerlo forzado, está bien también que lo hagan, pero que se inspiren en empresas como vosotras. Yo creo que, primero, creemos en ello. Segundo, nos gusta, nos divierte, nos llena. Y tercero, es que es rentable. Vuelvo a lo mismo. También. Es que además es rentable. Pero fíjate, lo he puesto en tercero. Primero, creemos en ello, nos gusta lo que hacemos y además es que es rentable. Y hablas de deporte, o sea, siempre está vinculada esa acción social a la parte del deporte como elemento de cohesión social. Sí. ¿Tenéis aficiones comunes los cofundadores, entre ellas la montaña, por ejemplo? Y retomando un poco lo que decíamos al principio de la entrevista, que vienes de hace 4 días de una aventura por el Kilimanjaro, ¿no?, que has subido. Tú esa parte de superación, bueno, reformulo, esa parte de lo que es una aventura de subir un monte, una aventura como puede ser el Kilimanjaro, que no es un monte cualquiera, ¿qué similitudes ves a eso con lo que es el dirigir una empresa? Si las ves, o qué aprendizajes puedes sacar de una y de otra. Vale. Lo primero te cuento una anécdota. Antes de llamarnos Salto, cuando en el año 2000 el notario no se inscribió la marca Salto ni la corporación Salto, el nombre de la empresa era otro, era EKI, E-K-I, que bueno, ya se sabía que luego lo íbamos a cambiar, pero ese fue el primer nombre. ¿Y qué significaba? ¿Qué quería decir EKI? Era escudos, en lugar de cerradura nos queríamos diferenciar, y bueno, un concepto de producto de escudos Cala Internacional, EKI. Y Cala, aquí la clave es Cala. ¿Cala de dónde venía? Cala venía de nuestro responsable de I+D, el que es el gurú de todo nuestro proyecto, Juan y Medio. En el tiempo que había estado pensando en el producto, se fue a un trekking al Himalaya, hizo el campo base del Everest. Para llegar al campo base del Everest tienes antes una subida, un monte al lado, una cima, que es el Kala Patar. Y entonces él siempre decía que le había ayudado a inspirarse en la parte no solo de productos, sino también lo que hablamos, ¿no?, de la parte de la cultura, y le dimos a la empresa, bajo su propuesta, le dimos el primer nombre, ya tenía el nombre de una montaña, el Kala Patar. Bien, ahora ya voy a tu pregunta, David. Las similitudes. Sí, la montaña es yo creo que es una de las aficiones que compartimos todos, a diferentes niveles. Yo creo que la montaña se conoce muy bien a las personas. Es una vivencia y una convivencia llena de oportunidades para conocer muy bien a las personas. Y esa vivencia y convivencia que te permite conocer a la persona, te acerca a ella, porque la conoces mejor, y ya no te digo nada si además hay una situación un poquito tensa, que puede ser que empieza a llover o que estás pasando un paso un poquito complicado y hay que asegurarse. Esa convivencia que te ayuda a conocer a las personas te da una química entre las personas, que hace que el grupo sea muy cohesionado. Los grupos normalmente de montaña que se conocen están muy cohesionados, porque han pasado situaciones, ya te digo, de tensión. Y eso te une. Y yo creo que eso siempre hemos intentado buscar también en la empresa en Salto, creando espacios de convivencia o experiencias que nos acercaran a la persona más allá de la convivencia que haces durante las 8 horas. Entonces, hacemos un montón de actividades extra
De hecho, tenemos una zona en la empresa, el Work Café, donde intentamos hacer todo tipo de actividades extra profesionales, desde la presentación de un libro, la presentación del equipo de Salto de Vera, o que viene Alberto Iñurrategi y nos hace una presentación de su fundación y de sus proyectos. Tenemos continuamente un plano más personal que profesional. Sí, intentar juntar a la gente, intentar que nos conozcamos y que tengamos vivencias más allá de las 8 horas y del tipo de trabajo que hacemos. Buscamos espacios de convivencia que nos den experiencias y conocer mejor a las personas para poder conocernos mejor. Hacemos una gincana al final del año, antes de la cena del año, una gincana solidaria, donde hay una serie de premios que luego se dedican a una ONG. Y el equipo de personas hace grupos, y esos grupos están formados por personas de diferentes departamentos, con lo cual, y no son pruebas sencillas, es una gincana, ¿te acuerdas cuando éramos críos y hacíamos gincanas, que había que entrar a cantar en un bar? Bueno, pues entonces los grupos que están formados por diferentes personas... Que igual no trabajan en su día a día juntos, ¿no? Que igual no trabajan, o que trabajan y han tenido algún tema durante el año, pues este año ahora te toca cantar con él o vestirte de... Sí. Es decir, intentamos, lo mismo que en la montaña, crear experiencias compartidas que nos acerquen a las personas. Esa sería la principal similitud que yo sacaría con la montaña. No lo había visto así. O sea, yo pensaba que ibas a llevarlo igual a la parte de superación, del reto, de que hay que prepararlo, pero esa parte que dices... Bien, todo eso también. Sí. No, y ya para ir terminando, Javier, que llevamos más tiempo del que pensábamos, pero está siendo muy, muy interesante. Yo tengo todo el tiempo que quieras, o sea que tranquilo. No, yo creo que una parte interesante también con esto de lo que es la fundación, lo que es también esa parte del deporte, de lo que íbamos a la montaña, esa cohesión, tiene mucho que ver con el legado que queremos dejar, ya sea como empresa, Salto Ecosystem ahora, como Javier también como persona. En el momento en que fundas la empresa y todos los cofundadores tenéis esa visión común de que queréis ser algo más que una empresa y queréis tener un impacto, y que es absolutamente admirador. Y en ese legado, claro, tú estás ahora en un proceso ya de salida, o de profesionalización de la fundación también, te estás metiendo en la fundación. Correcto. Pero estás dejando lo que es la actividad empresarial. Sí. ¿Cómo está siendo eso para una persona que al final, tú a los 39 me dijiste que habías, ¿no? Montado Salto, tuvo que ser como un parto en equipo, ha sido tu vida, además de tu familia, evidentemente, pero tu vida total, y Salto es otro hijo más. Sí. ¿Cómo es eso de ir saliendo, ir dejando que vuele solo? Es un proceso pensado y preparado. Es decir, lo primero es un proceso sencillo, porque yo no tengo un apego especial a estar trabajando en Salto. Tengo una serie de hobbies y de inquietudes que van mucho más allá de la empresa. Y segundo, yo creo que al ser un proceso también, como digo, una transición pensada, me está permitiendo acometer otros proyectos, por ejemplo el de la fundación, que como dices tú muy bien, es una fundación que se va, digamos, el fin fundacional es a través del deporte, que podríamos decir que es como el tronco, a través del deporte conseguir otros fines que ayuden a que nuestra sociedad sea mejor y sea más justa. Aterrizo eso ahora. Tronco, deporte; rama, deporte adaptado. Rama, el deporte como catalizador de cambio y de integración de colectivos de inmigrantes. Otra rama, el deporte como elemento cohesionador en países del tercer mundo, en la infancia. El deporte como catalizador del cambio para la recuperación de drogadictos, mujeres maltratadas. Es decir, hay cantidad de campos que... Entonces, eso es lo que va a hacer la fundación. Con lo cual, pues bueno, pues a los 39 empezamos con Salto, y ahora a los 64 pues empiezo con un intraemprendimiento. De hecho, yo ahora voy a pasar de ser empleado de Salto técnicamente a tener mi dieste
de la fundación. Voy a ser el primer empleado de la fundación y no sé lo que dentro de unos años, tampoco sabíamos lo que iba a pasar con Salto, pues tampoco sé lo que va a pasar con esta fundación. Claro, o sea, emocionalmente al final es una salida, pero a la vez una entrada en un proyecto nuevo, relacionado completamente. Mira qué maravilla, qué cosa más. Queremos que la fundación también actúe un poco a modo de think tank, de laboratorio de ideas, el devenir, la trayectoria social de las 55 empresas. No digo que va a ser el Pepito Grillo, pero bueno, si realmente tenemos una cultura que la hemos conseguido mantener y que la queremos mantener, el modelo de empresa, tenemos que tener algo, un faro, un grupo que se encargue de que realmente seguimos fieles a nuestra cultura de empresa original. Hasta ahora lo hacíamos a tiempo parcial, pues, oye, ¿cómo van las cosas aquí? Ahora lo que queremos informalmente. Informalmente. ¿No? Y ahora lo que queremos es darle una estructura y realmente va a haber un grupo de personas, Javier desde la fundación, con los patronos y con la cantidad increíble, que no te puedes hacer ni idea, de empleados de Salto que se están ofreciendo para colaborar con la fundación y que lógicamente lo vamos a utilizar. Cada proyecto de la fundación va a haber un programa de embajadores, es decir, va a haber uno o varios empleados de Salto que van a estar en cada uno de los proyectos, es decir, que si tenemos 15 o 20 proyectos vivos en cualquier momento, pues habrá 15 o 20 grupos de personas, empleados de Salto, que van a actuar como embajadores de ese proyecto, con lo cual la implicación es muy grande. Y luego, esa es la salida de la parte operativa, tiene la gran ventaja de que la persona que ha entrado, que ya, como he dicho antes, empezamos con un ejercicio de branding, pero el ejercicio de branding es la punta del iceberg. Debajo del ejercicio de branding hay un ejercicio de reestructuración organizativa, la manera en la que nos organizamos, los puestos, y lo que hemos aprovechado es ya para tener a una persona responsable del grupo. Antes no estaba en la organización. No, es que de hecho antes mi puesto tenía como dos facetas. Una faceta de ser el responsable de Salto Systems SL o Yarzun, 420 empleados, 420 nóminas y familias viviendo de eso, más otras tantas indirectas que creamos, un gerente de una empresa, y a la vez, conforme iban creciendo en paralelo, iban creciendo otras empresas, un responsable de grupo. Ahora lo que hacemos es rompemos esas dos. Hay un responsable de grupo y ahora hay una persona que se ocupa de Salto y una persona que se ocupa de las 3 marcas diferentes. Esa persona que ha entrado, Mar Gómez, pues el ritmo de adaptación y de entrada al puesto es maravilloso, rapidísimo. Ha entrado al grupo. Ha entrado en el grupo. Vale. Es el y CEO. No tenía relación con Salto. No, toda su vida en entornos industriales y tecnológicos en ABB, pero no tenía ninguna. Y eso me permite a mí, una vez más, el rodearme de gente mejor que yo, Marc es mucho mejor que yo, lógicamente. Yo estaba, el día que repartieron los puestos en el año 2000, éramos 5, y yo tenía un 20% de que me tocara la chapela de gerente, con lo cual, ya solo por opciones, si yo era el mejor el 1 entre 5, Marc es el mejor entre 1 entre 1700, tiene que ser bastante mejor que el otro. Con lo cual, a mí me está permitiendo el haberme retirado de la parte operativa. Él es el que ahora lleva toda la parte operativa y estratégica de la compañía, al 100%. Te has desvinculado ya. Al 100%. Continúo en el consejo, continúo en una comisión del consejo, que es la comisión de estrategia, y sobre todo, toda mi energía va a ir ahora la canalizas en la va a ir a la fundación. Vale, Javier, pues nada, ya para terminar, en esa parte del legado también que estamos tocando, ¿no? De qué quieres dejar, hay una pregunta que no solemos hacer hasta ahora, pero me atrevo a hacerla y luego terminamos con la de siempre. Pero en este proceso de todo lo que has hecho, que dices, no, pues era mejor entre 5 y me tocó a mí, pero vamos, con todo lo que has contado se nota que el trabajo ha sido excepcional, y yo creo que, bueno, es algo que más allá de que lo cuentes, porque contarlo lo puede hacer cualquiera, entre comillas, lo cuentas bien, pero lo puede hacer cualquiera. Ya te dije, cuando fui allí se veía, a mí me sorprendió para bien. Yo he visto muchas empresas y cuando fui a Salto, esa combinación entre esfuerzo, exigencia y bienestar y que la gente estuviera a gusto, me llamó la atención. Tiene un riesgo, ¿eh? ¿Qué riesgo? La autocomplacencia. Si me preguntaras, ¿cuál es tu principal, no sé si preocupación, pero inquietud, como responsable del grupo, de todo este grupo de empresas hasta hace poco, no caer en la autocomplacencia? Es muy fácil caer en la autocomplacencia, el decir,
Si lo hemos hecho hasta ahora así y ha salido bien, va a haber una inercia de éxito y la inercia de éxito nos va a llevar al otro éxito. Y si hasta ahora hemos hecho las cosas bien, siempre es hacia atrás, pero no es garantía de nada hacia adelante. Me podría aburrir a darte ejemplos de Blackberries, de Nokias, de Ataris, de cantidad de líderes industriales que o bien les ha pasado una tecnología o un canal y han desaparecido. Es que lo que te lleva al éxito no es lo que te mantiene, muchas veces. Y es que es un estado natural. Tú no entras a trabajar por la mañana diciendo, uy, hoy voy a ser autocomplaciente. Es el estado natural de que las cosas han ido bien y que van a seguir yendo bien. Y eso tenemos que luchar contra ello, porque no hay nada garantizado. No hay nada garantizado, es que las cosas cambian en 10 minutos. Hoy te lanza alguien una app aquí, una app aquí, y mañana ya está funcionando en todo el mundo. El dinamismo del mercado. Entonces, ¿cómo cómo consigues mantener una cierta tensión positiva, entendiendo por lo positivo, pero a la vez sin cuestionar el pasado? Ese es un tema importante. Si me preguntaras ¿qué te gustaría dejar? No sé si lo voy a conseguir o si lo habré conseguido, pero me gustaría dejar una organización que mantiene una tensión positiva por el futuro, porque eso es lo que nos va a hacer mejorar y no quedarnos ahí atrás en la foto, que está muy bien, pero es una foto pasada ya. Pues esa pregunta que te has hecho a ti mismo, mejor que la que iba a hacer yo. O sea, ¿cuál es la que ibas a hacer? Perdóname. No, voy a terminar con la última ya que hacemos siempre. Este final ha sido espectacular, o sea, el huir de la autocomplacencia y buscar ese inconformismo, esa superación. Perdona, Sí. Hicimos una reunión donde presentamos todo el tema de branding, la nueva estructura, le presentamos a Marc como un nuevo CEO, y eso hicimos un acto en el Cursal, aquí en Donosti, donde había una audiencia de 400, 500 personas, de los cuales la mitad más o menos los habíamos traído de todas las oficinas del mundo. ¿Sabes el vídeo con el que empecé la convención? Hay un vídeo magnífico de Tom Flick, que es Complacency, se llama así, si tienes oportunidad de verlo, es magnífico como en un par de minutos explica el riesgo que tienen las empresas de éxito de cara al futuro. Pues lo pondremos en comentarios en el vídeo para que la gente lo pueda ver. Vale. Pero mira, me parece un enfoque, que es importantísimo, porque lo que os ha llevado hasta ahora es precisamente ese inconformismo y no hay que perderlo, porque si no la inercia al final a veces te puede ser mella. A veces se nota. O sea, yo conviviendo como convivo, nosotros no tenemos despachos, en Salto no hay despachos. De hecho, todo el equipo de dirección estamos en una sala común que se llama el coworking de dirección. Y luego tenemos las mesas calientes, el hot desking, en el que hoy estás en una mesa y mañana otra, en aquellos puestos donde se permite. Si tienes un aparataje, si eres de I+D y necesitas un osciloscopio y material, no te puedes mover. Pero todo el resto se va moviendo. Con lo cual, hay mucho roce. Y sí que es verdad que a veces ves tics de autocomplacencia. No voy a poner ejemplos porque se vería enseguida la persona detrás, ¿no? Pero yo estoy muy atento y veo algunos tics y digo, entonces eso hay que luchar, que ese sea mi legado, el mantener la tensión positiva, que es lo que nos va a permitir seguir siendo competitivos, innovadores, y eso nos va a permitir dedicar muchos recursos a la fundación. Y es lo que también hablabas antes del método Lean, Kaizen, todo eso de mejora constante, tiene que ver con ese inconformismo. Está todo ahí, sí señor. Y también es algo que desde la fundación podéis promover, o sea, como guardián de los valores, entre comillas, de todas las empresas, el deporte también es un ejemplo de superación, inconformismo, lucha. Evidente. Pues muy interesante el legado. Y ya para terminar, Javier, la pregunta final que hacemos siempre, que es a esos empresarios, emprendedores, directivos que nos están escuchando, yo creo que ya hay muchos mensajes que has dejado, súper potentes. Pero si tuvieras que quedarte con algo de todo lo que hemos hablado hoy, o algún mensaje que igual no hemos tocado, pero que crees que es importante que la gente sepa, ¿cuál sería? Bien. El público al que creo que va este podcast es muy amplio, y la verdad es que me siento identificado con todos, porque yo he vivido la época de 6, de 16, de 36, de 106, de 400, de 1000,
y de 1.500. Es decir, en cualquiera, lógicamente no me sentiré identificado si me está escuchando, si ese podcast lo escucha alguien que tiene 2.000, 2.500 empleados. Bueno, pero el 99% de la audiencia probablemente no ese es el caso, y por lo tanto yo conozco su caso. En cualquiera de los tamaños y de compañía que se esté, desde startup pura y dura hasta empresa consolidada, hay una cosa que es muy fácil de hacer, y creo que lo hemos comentado también a lo largo de la charla, que es intenta hacer del puesto de trabajo, intenta hacer algo agradable. Y como digo, que la gente se sienta cómoda en el trabajo. Y no hablo de evitar situaciones violentas, no, vamos a ponerlo en positivo, ¿no? El conseguir, a través del layout de la oficina, a través de cómo escuchas a la gente si tiene un problema de conciliación, o una baja, o alguien que se quiere coger una excedencia. Es decir, hay multitud de interacciones entre las personas de una organización que tienes dos maneras, que es agarrarte al libro, y el libro puede ser, no sé, pues el pacto de empresa o el convenio colectivo o lo que dice la ley. Y tienes otra manera de hacerlo, que es flexible, que es no escuchando al trabajador, sino escuchando a la persona. Y eso es terriblemente importante, porque hace que consideremos el lugar de trabajo como una extensión de nuestra vida, no como un muro que todos los días a las 8 de la mañana tengo que saltar y hasta el viernes a las 5 de la tarde que me vuelvo a mi vida, ¿no? Intenta, no sé si será lo mismo, pero intenta que la cohabitación entre tu parte personal y tu parte profesional sea lo más sencilla posible. Eso nosotros lo hemos intentado muchísimo, le ponemos muchísimo cariño desde el equipo de personas a que las personas que trabajan en Salto se sientan personas, se sientan reconocidas, y dedicamos tiempo a una cosa muy sencilla, que es escuchar. Pero una escucha activa, no simplemente a que me cuente durante 15 minutos su problema y luego... No, sí, realmente desde el minuto uno... Para entender y solucionar. Entonces, bueno, yo creo que eso es sencillo, tiene multitud de pequeñas materializaciones. Un día yo me puse a hacer una lista de cuáles son las cosas que da Salto para ayudar a esto, ¿no? Un inventario. Me salían más de 30. Bueno, cada uno tendrá su receta, ¿no? Pero nosotros hacíamos 30 cosas para mejorar las relaciones, para que el puesto de trabajo sea más sencillo, para que tu relación con la empresa sea más llevadera. Eso es muy importante. Y hay cosas que cuestan, de esas 30 que costarán, sí, señor. Cosas que no cuestan nada, como lo que decías antes de la sonrisa. Gracias. Sí, sí. Pues Javier, absolutamente valioso, inspirador, y se me pasa el tiempo volando. No sé cuánto vamos, normalmente son de una hora, llevaremos bastante más, pero ha sido una auténtica gozada y nada, muchas gracias. Pues gracias a vosotros por la invitación y hasta cuando queráis. Hacemos un monográfico de la Fundación y vendré a hablar de mi libro. Genial, haremos. Vale, perfecto, Javier, muchas gracias.